libro Una voz presenta Anneliesa y Evelina Banner, las protagonistas de esta novela corta, regentan una modesta mercería en un barrio humilde de Nueva York. Un día, con motivo de su cumpleaños, Anneliesa le regala a su hermana un reloj. Este objeto será el causante de que los cimientos sobre los que se asientan sus vidas empiecen a tambalearse. Narrado por la voz de Miguel Libars. Capítulo 6. Durante los 4 días posteriores a aquel domingo en el parque, las hermanas Banner no recibieron noticias del señor Ramy. Al principio ninguna de las dos confesó su decepción ni su angustia, pero a la quinta mañana Evelina, siempre la primera en obedecer a los sentimientos, dijo mientras se apartaba de los labios una taza de té que no había probado: «Creo que ya debería sacar ese dinero, Anneliesa». Esta comprendió y se sonrojó. Para ellas el invierno había sido bastante próspero y sus ahorros lentamente reunidos habían alcanzado la nada desdeñable cifra de $200. Sin embargo, la satisfacción que esa insólita opulencia les podría haber inspirado se había visto ensombrecida por la insinuación de la señorita Mellins de que corrían ominosos rumores sobre la caja de ahorros en la que habían ingresado esa cantidad. Sabían que la señorita Mellins era dada a las falsas alarmas, pero sus palabras, a fuerza de ser repetidas, habían perturbado tanto la tranquilidad de Anneliesa que, tras largas horas de debates a medianoche, decidieron pedir consejo al señor Ramy. La responsabilidad recayó en Anneliesa como cabeza de familia que era. El señor Ramy, al ser consultado, no solo confirmó las informaciones de la modista, sino que también se ofreció a encontrarles alguna inversión segura que les brindase un tipo de interés más alto que el de la caja de ahorros bajo sospecha. Anneliesa supo que Evelina se refería a esa transferencia sugerida. «Sí, desde luego», repuso. «El señor Ramy aseguró que de estar en nuestro lugar no dejaría su dinero allí ni un minuto más de lo necesario». «Pues lo dijo hace ya una semana», le recordó Evelina. «Lo sé, pero me pidió que esperara hasta que él recabase una información más cabal sobre la otra inversión, y no lo hemos visto desde entonces». Esas palabras desataron el miedo secreto de ambas. «No sé qué le habrá pasado», comentó Evelina. «¿Crees que se habrá puesto enfermo?» «Yo también me lo preguntaba», dijo Anneliesa. Las dos bajaron la vista. «Creo que deberías ocuparte del dinero más pronto que tarde», repitió Evelina. «Sí, lo sé. ¿Qué harías en mi lugar?» «Si estuviera en tu lugar», repuso la hermana menor, con un tono muy vehemente y arrebolándose, «iría de inmediato a ver si el señor Ramy está enfermo. Tú sí puedes». Esas palabras la atravesaron como si fueran una espada. «Sí, tienes razón», concedió. «En el caso de que esté enfermo parecería solo una muestra de amistad. Si yo estuviera en tu lugar, iría hoy mismo», insistió Evelina. Después de cenar, Anneliesa emprendió la marcha. De camino tuvo que dejar un fardo donde el tintorero, tras haber cumplido con ese recado, encaminó sus pasos a la tienda del señor Ramy. Nunca se había sentido tan vieja, tan desprovista de esperanza ni tan humillada. Sabía que estaba llevando a cabo una gestión amorosa para Evelina, y esa conciencia pareció secarle la última gota de sangre joven que corría por sus venas. También le arrebató esa desgastada timidez virginal y, con un ademán enérgico, giró el pomo de la puerta del relojero. Sin embargo, al entrar, el corazón le empezó a palpitar, pues vio al señor Ramy, con el rostro hundido entre las manos, sentado detrás del mostrador con una extraña actitud de abatimiento. Al oír el chasquido del pestillo, él levantó la vista lentamente y clavó en Anneliesa una mirada sin brillo. Durante un instante, ella pensó que no la reconocía. «¡Oh, está usted enfermo!», exclamó. «¡Caramba, la señorita Banner!»,
dijo en voz baja y poco inteligible, pero no hizo ademán de moverse, y ella advirtió que su rostro presentaba un color ceniciento y amarillo. «Está usted enfermo, no cabe duda», insistió ella, envalentonada por su evidente necesidad de ayuda. «Señor Ramy, ha sido usted muy desconsiderado al no avisarnos». Él siguió contemplándola con una mirada inexpresiva. «No he estado enfermo», aseguró. «Al menos no mucho. Solo he tenido uno de los ataques de siempre». Hablaba de modo lento y trabajoso, como si le costara articular las palabras. «¿Es reumatismo?», aventuró ella al ver lo mucho que le costaba moverse. «Pues... algo parecido, quizá. No sé cómo denominarlo». «Ah, sí se parece al reumatismo. Mi abuela preparaba una infusión», empezó a decir Anneliza. Se le había olvidado en el calor del momento que solo había ido a transmitir el mensaje de Evelina. Ante la mención de la tisana, una expresión de repugnancia incontrolable se adueñó del rostro del señor Ramy. «Oh, no se moleste, hoy solo me duele la cabeza». La valentía de Anneliza se vio mermada por el tono de rechazo en la voz de él. «Lo lamento», dijo afectuosamente. «Mi hermana y yo habríamos estado más que dispuestas a hacer todo lo que pudiéramos por usted». «Se lo agradezco mucho», repuso él cansinamente. Cuando ella se daba la vuelta para marcharse, añadió con esfuerzo: «Es posible que mañana me pase a verlas». «Nos gustaría mucho», aseveró Anneliza, que miraba fijamente un polvoriento reloj de bronce junto a la ventana. En ese momento no era consciente de estar mirándolo, pero poco después recordó que representaba a un Terranova con una pata sobre un libro abierto. Al regresar vio en la tienda a una clienta que manoseaba corchetes bajo la distraída supervisión de Evelina. Pasó a la trastienda sin detenerse, pero al cabo de un instante oyó que su hermana se la acercaba. «Deprisa. Le he dicho que iba a buscar corchetes más pequeños. ¿Cómo se encuentra?», le preguntó. «Ha estado algo pachucho», respondió Anneliza lentamente, sin apartar la mirada del gesto de entrega de Evelina. «Pero dice que mañana por la noche vendrá seguro». «¿Vendrá? ¿No me estás mintiendo?». «¿Cómo te voy a mentir, Evelina Banner?». «Ah, si a mí me da igual», exclamó la joven impetuosamente, y volvió a la tienda a toda prisa. Anneliza quedó sumida en un estado febril por la vergüenza que le producía que su hermana hubiera quedado en evidencia. Le sorprendió que Evelina hubiera mostrado sin ambages la intensidad de sus emociones, aunque fuese delante de ella, e intentó pensar en otra cosa, como si ese recuerdo le hiciera partícipe de la degradación de la joven. El señor Ramy reapareció a la tarde siguiente, aún algo cetrino y con los labios rojos, pero por lo demás como siempre. Anneliza le preguntó por la inversión que había recomendado y, después de que decidieran que él se encargaría del asunto, el invitado cogió el volumen ilustrado de Longfellow, puesto que, según habían descubierto las hermanas, sus intereses culturales no se limitaban a los periódicos, y leyó en voz alta, confundiendo las consonantes de forma repetida, el poema titulado La doncellez. Evelina bajó la mirada mientras él leía. Fue una velada muy hermosa, y Anneliza pensó después que su vida podría haber sido muy distinta junto a un hombre que leyera poesía, como el señor Ramy. Capítulo 7. Durante las semanas posteriores el señor Ramy, pese a que sus visitas se hicieron tan frecuentes como antes, no recobró el mismo ánimo de siempre. Se quejaba con frecuencia que le dolía la cabeza, pero rechazaba los remedios que Anneliza le brindaba titubeante y evitaba toda investigación minuciosa de sus síntomas. Había llegado el mes de julio con una repentina llamarada de calor, y una noche en que los tres estaban sentados junto a la ventana abierta de la trastienda, Evelina dijo: «No se quedaría, en una noche como esta, por respirar un poco de aire puro del campo». «Yo también», declaró él mientras limpiaba la ceniza de la pipa. «Ahora mismo me gustaría muchísimo estar en un senador». «Sería maravilloso, ¿verdad?». «A mí me parece que aquí estamos fresquísimos», adujo Anneliza. «Pasaríamos un calorazo mucho mayor si estuviéramos en el piso de la señorita Mellins». «Desde luego, pero estaríamos más frescos en otro sitio», replicó su hermana. No era infrecuente que la exasperaran los intentos furtivos de Anneliza de conformarse con lo dictado por la providencia. Unos días más tarde el señor Ramy se presentó con una propuesta que complació enormemente a Evelina. «Desde luego, pero estaríamos más frescos en otro sitio», replicó su hermana. No era infrecuente que la exasperaran los intentos furtivos de Anneliza de conformarse con lo dictado por la providencia.
Unos días más tarde el señor Ramy se presentó con una propuesta que complació enormemente a Evelina. El día anterior había visitado a una amiga suya, la señora Hodge-Muller, que vivía a las afueras de Hoboken, y esta amiga le había sugerido que, el domingo siguiente, llevara también a las hermanas Banner para que pasaran allí el día. «Tiene un jardín de verdad», explicó, «con árboles y toda una pérgola para sentarse. También hay gallos y gallinas. El paseo hasta allí en transbordador es muy elegante». Esa propuesta no obtuvo ninguna respuesta por parte de Anneliza, a quien aún oprimía el recuerdo de aquel domingo interminable en el parque. Sin embargo, obedeciendo a una mirada imperiosa de Evelina, finalmente accedió de forma desganada. Ese domingo hizo mucho calor. Ya en el transbordador, Anneliza revivió al apreciar la brisa salina y el espectáculo que brindaban las atestadas aguas. Sin embargo, cuando alcanzaron la otra orilla y pisaron el sucio embarcadero, empezó a notar un cansancio adelantado y doloroso. Subieron a un omnibus y fueron traqueteando de una calle miserable a otra, hasta que el señor Ramy tiró al conductor de la manga y bajaron. Se quedaron bajo un solo abrasador, cerca de la puerta de una cervecería atestada, esperando la llegada de otro omnibus, que los llevó a un barrio poco poblado, pasando junto a solares vacíos y estrechas casas de madera que se alzaban en una soledad sin apoyos, hasta que al final llegaron a una zona casi rural de casitas desperdigadas y de edificios bajos de madera que parecían tiendas de pueblo. Allí fue donde el vehículo se detuvo al fin, sin que lo pidieran. Se internaron en un camino lleno de baches y pasaron junto al patio de un picapedrero en el que había una valla alta tapizada de anuncios de funciones teatrales. Llegaron a una pequeña casa roja con contraventanas verdes y una empalizada en torno al jardín. El señor Ramy no las había engañado en absoluto. Varios macizos de corazoncillos y de lirios de día florecían detrás de la empalizada, y un olmo torcido se inclinaba románticamente encima del gablete del edificio. La señora Hochmuller, una mujer corpulenta con un vestido de lana merina de color marrón ladrillo, los recibió en la puerta sonriendo y saludando con la cabeza, mientras su hija Linda, una muchacha de cabello rubísimo, de pecosas mejillas encarnadas y que no miraba de frente, se colocaba inquisitiva detrás de ella. La señora los llevó al interior y condujo a las hermanas Banner al dormitorio. En él las invitó a dejar en una montañosa y blanca cama de plumas los mantos de cachemira bajo los cuales la solemnidad de la ocasión las había impulsado a cocerse y, después de que dieran a sus vestidos de seda negra los tirones necesarios para recolocarlos y de que Evelina se ahuecara el cabello delante de un espejo decorado con conchas de color rosa, la anfitriona las hizo pasar a un salón poco aireado que olía a galletas de jengibre. Tras otra pausa ceremoniosa, interrumpida por corteses preguntas y tímidas exclamaciones, accedieron a la cocina, donde la mesa ya estaba preparada. En ella se veían bizcochos espaciados de aspecto extraño y compota de frutas, y allí acabaron sentándose las hermanas entre la señora Hochmuller y el señor Ramy, mientras Linda, que no dejaba de mirarlas, iba y volvía de los fogones sosteniendo unos platos humeantes con poca maña. A Anneliza la comida le pareció interminable, y las sustanciosas viandas, curiosamente, poco tentadoras. Se sintió cohibida por la espontánea intimidad de la voz y la mirada de la anfitriona. Con el señor Ramy, la señora Hochmuller se mostraba casi descaradamente familiar. Anneliza no pudo perdonar que lo llamara Ramy, sin más aditamentos, hasta que imaginó el cuerpo generoso de ella agachado al lado de la cama donde él había estado enfermo. En una de las pausas de la comida, la anfitriona apoyó el cuchillo y el tenedor en el borde del plato y, con la vista clavada en el relojero, dijo en tono acusador: «Has vuelto a tener uno de tus ataques, Ramy». «No, que yo sepa», replicó él, evasivo. Evelina miró alternativamente a uno y a otra. «Es cierto que el señor Ramy ha estado enfermo», declaró al fin, como si quisiera demostrar que ella también se hallaba en una posición desde la que podía hablar con autoridad. «Se queja de frecuentes dolores de cabeza». «¡Ja! A este ya me lo conozco yo», repuso la señora Hochmuller con una carcajada, sin apartar la vista de él. «¿No te da vergüenza, Ramy?» Él, que contemplaba su plato, soltó de pronto una palabra que las hermanas no entendieron. A Anneliza le pareció que decía algo semejante a Schwein. La señora Hochmuller soltó otra carcajada. «Vaya, vaya», continuó, «menuda vergüenza haberse puesto enfermo sin decírmelo, después de que yo lo cuidara cuando le entraron esas fiebres terribles».
Es verdad, qué vergüenza, proclamó Evelina, lanzando una intensa mirada a Rami, pero éste se hallaba contemplando las salchichas que Linda acababa de dejar en la mesa. Cuando la comida concluyó, la señora Hochmuller instó a sus invitadas a que franquearan la puerta de la cocina. Pasaron a un recinto verde, a medias jardín y a medias huerto. Unas gallinas grises seguidas por unos polluelos dorados cloqueaban bajo las torcidas ramas de los manzanos. Un gato dormitaba en la boca de un viejo pozo, y de un árbol a otro se extendía una trama de cuerdas para tender la ropa que delataba el oficio de la anfitriona. Detrás de los manzanos se alzaba un cenador amarillo adornado con listones de color carmesí, y detrás de éste, al otro lado de una tosca valla, el terreno describía una pendiente y en la vaguada crecían algunos árboles. Todo resultaba extrañamente placentero y tranquilo en esa calurosa tarde de domingo, y, mientras pisaba la hierba de debajo de las ramas de los manzanos, Anneliesa se acordó de otras tardes tranquilas en la iglesia, de los himnos que su madre le había cantado cuando era muy pequeña. Evelina se mostraba más inquieta. Deambulaba del pozo al cenador y de nuevo al pozo. Echaba migas a los polluelos y molestaba al gato con caricias traviesas. Al cabo de un rato expresó su deseo de ir al bosque. «Entonces lo mejor será que coja usted el camino», le aconsejó la señora Hochmuller. «Mi Linda entra por un agujero de la cerca, pero supongo que usted se rasgaría el vestido si lo intentase». «Yo la ayudaré», se ofreció el señor Rami. Guiada por Linda, la pareja caminó junto a la empalizada hasta llegar a una estrecha abertura entre los tablones. Por ella desaparecieron. Observados con curiosidad mientras bajaban por una risueña Linda, la señora Hochmuller y Anneliesa se habían quedado solas en el cenador. La señora miró a la invitada con una sonrisa de complicidad. «Supongo que tardarán un rato en volver», observó, señalando la abertura de la empalizada con la papada. «Las personas en su situación pierden la noción del tiempo». Una vez dicho eso, sacó la labor de punto. A Anneliesa no se le ocurrió qué responder. «Su hermana lo tiene en muy alta estima, ¿verdad?», prosiguió la anfitriona. Anneliesa sintió que las mejillas le ardían. «¿Aquí nunca se siente usted un poco sola?», inquirió. «Me sorprende que no tenga miedo por la noche, con su hija por toda compañía». «Oh, no, en absoluto», repuso la señora Hochmuller. «Yo soy lavandera, ¿sabe usted? Ese es mi oficio, y resulta mucho más barato desempeñarlo aquí que en la ciudad. ¿Dónde iba a conseguir un secadero como este en Hoboken? Además, aquí Linda corre menos peligros, así no anda por las calles». «Ah», dijo una apocada Anneliesa. Esa señora empezó a inspirarle una auténtica aversión. Apartó la vista con una irritación involuntaria y se fijó en la figura de Linda, de espalda cuadrada, que seguía inquisitivamente encaramada a la cerca. Tuvo la sensación de que Evelina y su acompañante no regresarían jamás del bosque, pero al fin volvieron. El señor Rami con la frente perlada de sudor, Evelina sonrosada y tímida, con un lacio ramo de helechos en la mano, y resultaba evidente que, al menos para ella, esos momentos habían pasado volando. «¿Creéis que revivirán?», preguntó, sosteniendo los helechos. Pero Anneliesa, que se había puesto en pie al verla llegar, repuso con sequedad. «Creo que nos deberíamos ir marchando, Evelina». «Por amor de Dios, ¿no van a tomar el café antes?», protestó la señora Hochmuller. Anneliesa descubrió con gran consternación que debía desarrollarse otra larga ceremonia gastronómica antes de que la cortesía les permitiera marcharse. Al cabo de un rato, sin embargo, volvían a encontrarse en el transbordador. El agua y el cielo estaban grises, con la franja divisoria del ocaso formando unas brillantes olas opalinas en la estela de la embarcación. El viento transmitía un frío hálito alquitranado, como si hubiera viajado a una larga distancia a bordo de un barco, y el silbido del viento en torno a las palas resultaba tan delicioso que parecía refrescarles los rostros cansados. Anneliesa se sentó a cierta distancia, apartada de los demás. Había concluido que el señor Rami le había propuesto matrimonio a Evelina en el bosque, y se preparaba en silencio para recibir la confesión de su hermana esa noche. Pero Evelina no dio muestras de querer hacer confidencias. Cuando llegaron a casa puso en agua los helechos mustios y después de la cena, cuando ya se había quitado el vestido de seda negra y el sombrero con los no me olvides, se quedó sentada en la mecedora, en silencio, cerca de la ventana abierta. Anneliesa llevaba mucho tiempo sin verla con una actitud tan retraída.
El sábado siguiente la hermana mayor se hallaba sola en la tienda cuando la puerta se abrió y entró el señor Rami. Este nunca había aparecido a esa hora. Ella se preguntó algo angustiada cuál sería el motivo de la visita. ¿Ha sucedido algo?, inquirió, apartando la cesta de botones que estaba ordenando. Que yo sepa, no, respondió él con mucha calma, pero en esta época los sábados siempre cierro a la tienda a las 2 y se me ha ocurrido hacerles una visita. Ah, es todo un placer, desde luego, dijo ella, pero Evelina ha salido. Lo sé, repuso él. Me he cruzado con ella en la esquina. Me ha dicho que tenía que ir a ese tintorrero nuevo de la calle 48. Seguramente tardará un par de horas, ¿verdad? Anneliesa lo contempló con perplejidad creciente. Seguramente, confirmó. Su hospitalidad instintiva la impulsó a añadir, pero siéntese, en cualquier caso. No puedo dejar la tienda sola, explicó. Aquí también estamos muy bien. Anneliesa advirtió repentinamente que el señor Rami la miraba con una intensidad inusual. Sin darse cuenta, se pasó la mano por los finos mechones de cabello de las sienes y de ahí la bajó para colocarse el broche del pecho. «Hoy tiene usted un aspecto espléndido, señorita Banner», la piropeó el señor Rami, que seguía sus ademanes con una sonrisa. «Oh», repuso ella con nerviosismo, «mi salud siempre es buena», añadió. «Supongo que goza usted de mejor salud que su hermana, aunque sea más menuda». «No, no creo. Evelina a veces se muestra un poco nerviosa, pero no es nada enfermiza». «Come con más apetito que usted, por eso no quiere decir nada», apuntó él. Ella se quedó callada. No sabía que rumiaba el otro, y no quería revelar más asuntos relativos a Evelina hasta descubrir si el señor Rami consideraba que el nerviosismo era un atributo interesante, o todo lo contrario. Pero él le ahorró mayores incertidumbres. «Veamos, señorita Banner», comenzó a decir, acercando el taburete al mostrador. «Creo que debería decirle al fin para qué he venido hoy. Quiero casarme». Anneliesa, durante muchos rezos a medianoche, había intentado armarse de valor para cuando escuchara esa declaración, pero ahora que ésta se producía se sintió lamentablemente asustada y poco preparada. El señor Rami se apoyó con ambos codos en el mostrador. Ella advirtió que tenía las uñas limpias y que se había cepillado el sombrero. Ni siquiera esas señales le habían puesto sobre aviso. Al fin se escuchó decir, con una garganta seca en la que le palpitaba el corazón: «Válgame el cielo, señor Rami». «Quiero casarme», repitió él. «Estoy muy solo. No es bueno que un hombre viva tan solo, que coma fiambre todos los días». «No», confirmó quedamente Anneliesa. «Y tanto polvo ya me resulta excesivo». «Sí, el polvo. Es verdad». El señor Rami la señaló con uno de sus dedos de yemas cuadradas. «Le ruego que me acepte». Ella seguía sin comprender. Se levantó titubeante y apartó la cesta de botones que se interponía entre ellos. Entonces se dio cuenta de que él intentaba cogerle la mano. Cuando los dedos de ambos se tocaron, notó que un torrente de alegría se apoderaba de ella. Con posterioridad, aunque las demás palabras de ese encuentro se le habían quedado tan grabadas en la memoria que le resultaría imposible olvidarlas, sería incapaz de recordar lo que él le había dicho mientras sus manos se tocaban. Solo supo que le parecía estar flotando en un mar estival y que todas las olas rompían en sus oídos. ¿Yo? ¿Yo?, preguntó jadeante. «Eso parece», repuso plácidamente su pretendiente. «Usted me viene como anillo al dedo, señorita Banner. Esa es la verdad». Una mujer que pasaba por la calle se detuvo para contemplar el escaparate. Anneliesa deseó a medias que entrase, pero, tras una desganada inspección, pasó de largo. «¿Acaso no le gusto?», inquirió él, desconcertado por el silencio. Ella estuvo a punto de pronunciar una palabra de confirmación, pero sus labios se resistieron. Debía hallar otro modo de decírselo. No es eso. «Es que yo siempre he pensado que estábamos hechos el uno para el otro», prosiguió el señor Rami, una vez resuelta esa duda momentánea. «Siempre me ha atraído las mujeres calladas, las que no montan jaleo ni se dan aires, a las que no les da el miedo el trabajo». Habló como si catalogara fríamente sus encantos. Ella sintió que debía zanjar la cuestión.
Pero, señor Rami, no me entiende. Yo nunca he tenido intención de casarme. Él la miró atónito. ¿Por qué no? Pues no lo sé. Se humedeció los labios temblorosos. Lo cierto es que no soy tan activa como parezco. Es posible que no aguante las responsabilidades. No soy tan vivaracha como Evelina, ni tan joven, añadió con un último y gran esfuerzo. Pero si usted se ocupa de casi todo el trabajo de la tienda, adujo el pretendiente, incrédulo. Oh, porque Evelina está atareada haciendo cosas en la calle y donde viven dos mujeres el trabajo no es mucho. Además, yo soy la mayor y tengo que supervisarlo todo, añadió a toda prisa, algo apenada porque su sencillo ardid lo engañase con tanta facilidad. Yo creo que usted es lo bastante activa para mí, insistió. Esa tranquila determinación empezó a asustarla. Se echó a temblar, temiendo que la suya fuera menos férrea. No, no, repitió mientras notaba unas lágrimas en las pestañas. No puedo, señor Rami. No puedo casarme. Estoy perpleja. Siempre pensé que le interesaba a Evelina. Siempre. Yo y todos. Es muy espabilada y muy guapa. Parecía lo más natural. Pues se equivocaba usted, repuso él tercamente. Lo lamento, de veras. Él se puso en pie y echó la silla hacia atrás. Quizá quiera pensárselo, dijo con el tono generoso de un hombre que cree que puede permitirse esperar. Oh, no, no. Sería inútil, señor Rami. No tengo intención de casarme jamás. Me canso con facilidad, me amedrenta tanto trabajo. Yo padezco unos dolores de cabeza terribles. Hizo una pausa y se devanó los sesos para aducir otras afecciones convincentes. —¿Dolores de cabeza, dice usted? —inquirió el señor Rami dándose la vuelta. —Sí, y tanto. Unos tremendos dolores que me impiden hacer cualquier cosa. Evelina tiene que encargarse de todo cuando me da uno. Tiene que prepararme el té por la mañana. —Pues lamento escuchar eso —dijo él. —Se lo agradezco mucho, en cualquier caso —farfulló ella—. Y, por favor, no, no... Se calló de pronto y lo miró con los ojos anegados en lágrimas. —No se preocupe —la tranquilizó él—. No se inquiete, señorita Wagner. En boca cerrada no entran moscas. A ella le pareció que el tono de él denotaba mayor resignación desde que ella había mencionado esos dolores. Él se quedó contemplándola durante unos instantes con mirada dubitativa, como si no supiese muy bien cómo terminar la conversación. Finalmente, ella se armó de valor y le dijo, utilizando las palabras de una novela que había leído: «No quiero que esto cambie en absoluto nuestra relación». «No, desde luego que no», respondió el señor Rami mientras cogía el sombrero con gesto distraído. «¿Entonces vendrá a visitarnos como siempre?», prosiguió ella, obligándose a realizar un esfuerzo. «Lo echaremos mucho de menos si no viene. Evelina...» Calló, dividida entre su deseo de que él se fijase en su hermana y el temor de desvelar demasiado pronto el secreto de ésta. «¿Y la señorita Evelina padece dolores de cabeza?», inquirió de pronto el señor Rami. «No, por Dios, nunca. Nada digno de ese nombre, en cualquier caso. Lleva muchísimo tiempo sin tener uno, pero cuando se pone enferma, ella sí que sigue en pie», aseguró Anneliese tras realizar unas apresuradas negociaciones con su conciencia. «Ah, eso me sorprende», repuso él. «¿Será que no nos conoce tan bien como creía?» «Es posible que así sea. Que tenga usted un buen día, señorita Wagner». El señor Rami se dirigió a la puerta. «Usted también, señor Rami». Se sintió inconmensurablemente aliviada al quedarse sola. Sabía que el momento crucial de su vida había pasado y se alegraba de haber estado a la altura de sus ideales. Había sido una experiencia maravillosa y, pese a las lágrimas que le corrían por las mejillas, no se arrepentía de haberla vivido. Dos hechos, sin embargo, le restaban perfección: que hubiera sucedido en la tienda y que ella no hubiera lucido el vestido de seda negra. Pasó la siguiente hora sumida en un estado de ensoñación y éxtasis. En su vida había ocurrido algo que ningún empobrecimiento posterior podría hurtarle. Se encontraba henchida de orgullo, con la misma intensa sensación de ser dueña de algo que en una ocasión, de niña, había sentido cuando su madre le había regalado un medallón de oro y ella se había incorporado en la cama, en la oscuridad, para sacarlo de donde se lo había escondido, debajo del camisón.
Pero entonces el temor al regreso de Evelina empezó a mezclarse con esas cavilaciones. ¿Cómo iba a mirar a su hermana menor a los ojos sin revelar lo que había sucedido? Le parecía que su sensación de triunfo debía de resultar visible, y se alegró de que ya hubiera anochecido cuando Evelina entró. No obstante, sus miedos eran infundados. Evelina, siempre taciturna, últimamente había dejado de interesarse por los sencillos aconteceres de la tienda, y Anneliza, con una combinación de alivio y de vergüenza, notó que no corría peligro alguno de que su hermana le preguntase por los acontecimientos de la tarde. Eso la alegró, aunque notó una cierta humillación al darse cuenta de que el portentoso secreto que albergaba en su interior no despedía un resplandor visible. Le pareció decepcionante, incluso un poco absurdo, que Evelina no supiera al fin que eran iguales.